Buenas noches, mi nombre es Marcos Guerrero, soy ingeniero de la Facultad de Ingeniería en Sistemas de la Escuela Politécnica Nacional. En colaboración con el doctor Marcos Segura y el doctor José Lucio, también parte de la Escuela Politécnica Nacional, se realizó esta investigación que tiene como título Propuesta de marco de trabajo para migración de información desde aplicaciones legadas en entidades financieras del sector solidario. Entiéndase como entidad financiera del sector solidario a las cooperativas de ahorro y crédito. Como introducción debo mencionar que la evolución del software ha sido bastante creciente en estos últimos años, permitiendo que los desarrolladores creen herramientas más eficientes, explotando recursos incluso no físicos como la nube y dispositivos electrónicos modernos. Esto en conjunto con la demanda también creciente de todos los tipos de negocios en cuanto a su automatización de procesos, ha hecho cada vez más común y familiar el término migración. La migración es un término utilizado a nivel de software para describir a un proceso de transición entre un sistema legado hacia un sistema objetivo. En la literatura, la parte de la migración se enfoca en su mayor parte en cuanto al tema de infraestructura. Últimamente se ha convertido en una tendencia la migración de infraestructura física a servicios alojados en la nube. Pero lamentablemente el motor de esta infraestructura, que es la información, no ha recibido el suficiente tratamiento o dedicación como se lo ha hecho con este otro tipo de migración. De hecho, de esta situación es donde nace nuestra pregunta de investigación, que describe básicamente cómo se debe migrar la información cuando ésta es sensible. Los objetivos puntuales de la investigación son la limitación para extraer información masiva, controlar los accesos para las personas que administran o manipulan esa información y solucionar la inconsistencia o ausencia de información que tiene la base de datos legacy. Para solucionar este problema hemos desarrollado una propuesta de un framework que se denomina Financial Migration Framework. Con este framework tratamos de que un proceso de migración sea eficiente, seguro e íntegro en cuanto a su información. En cuanto a la metodología, escogimos a dos instituciones financieras en características similares que nos permitieron hacer la experimentación de nuestro framework. Ahora, ¿por qué fueron de segmento 3? Si ustedes se dan cuenta, en esta imagen tenemos un listado de las estructuras de control. Las estructuras de control no son más que reportes con un formato muy específico exigido por las entidades de control para hacer el monitoreo mensual, diario o quincenal, dependiendo del tipo de estructura o de información entregada. Por otro lado, tenemos lo que es un segmento. Entonces, un segmento es una categorización que se da a las financieras dependiendo de su valor de activos que muestran en sus balances. Cada 6 meses se hace una evaluación de estos activos y se determina si esta institución es capaz de subir de segmento. Subir de segmento, aparte de ser un privilegio para las cooperativas, también implica una mayor responsabilidad. Entonces, la frecuencia de información aumenta y también la cantidad de reportes también aumenta. Entonces, el cambio más radical es precisamente de una institución que está en segmento 4 y pasa a un segmento 3. Por esta razón es que se escogió estas dos instituciones para el experimento. Por otro lado, tenemos que estas cooperativas de segmento 3 tienen ya un ambiente de producción. Adicional, para la ejecución de FMF se solicita cierto número de personal o de un personal con ciertos lineamientos y adicional dos ambientes de infraestructura separados. Lo que se solicita es un ambiente de desarrollo para el tema del desarrollo de la aplicación como tal de la aplicación de software y para la aplicación de la migración. Se lo toma como dos proyectos diferentes, por un lado la aplicación, por otro lado la migración, siendo el más complicado la migración porque tiene que trabajar dos veces, digámoslo así. Por un lado, la extracción de información del sistema legado y todo lo que esto implica. Y adicional, adaptar sobre la marcha los cambios que haga el equipo de desarrollo de la aplicación. Por otro lado, tenemos otro ambiente que es el ambiente de preproducción, que se sugiere en el FMF, que no es más que un ambiente, como el nombre mismo lo dice, previo a la ejecución final o liberación de la aplicación a producción.
Es un ambiente donde se va a hacer ciertas actividades y sobre todo validaciones previas al ambiente final que sería la liberación. La metodología que hemos desarrollado implica un apagado permanente de la aplicación legada y sus satélites una vez que entre en ejecución la nueva aplicación con su nueva data. Para la descripción de la ejecución del framework hemos diseñado esta representación. Se basa en los diagramas IPOC donde se describen claramente los proveedores, las entradas, los procesos, las salidas y los clientes de ese proceso. En esta ocasión, para hacer una exposición rápida y concisa, se está detallando el CIPOC del macro proceso, es decir, de todo el proceso de migración. Internamente, en la sección del proceso, pueden visualizar numerados secuencialmente los procesos que forman parte de nuestro framework. Adicional al CIPOC, para completar la descripción de cada uno de los procesos, se adjunta el instructivo operacional y el manual de seguridad, muy importante para cumplir los objetivos de nuestra investigación. La primera etapa consiste en una etapa 100% operativa, donde se limita a la preparación de temas contractuales, cronogramas de actividades y recepción de documentación crítica. Por ejemplo, la información de los manuales más recientes de las entidades de control, el diccionario de datos vigente de la aplicación objetivo y como insumo de parte del cliente o de la base legada, la información a migrar, hablando tanto de la parte financiera como de la parte contable. Entonces, la primera etapa finaliza y da paso a la segunda fase, donde es un proceso híbrido entre la parte operativa y entre la parte técnica. El nombre oficial del proceso número 2 es analizar la semántica del sistema legado. Básicamente lo que en esta etapa se define es un análisis o un mapeo entre las bases de datos del sistema objetivo como del sistema legado. En este mapeo se detallan los campos que son similares o que poseo la información en el origen para pasar hacia el destino. Y también aquí interviene la parte operativa. Se llega a consensos o acuerdos en el caso de información que se requiere en la aplicación de manera nativa en la aplicación o por información que se requiere reportar a las entidades de control. Puede llegar el caso en el que la información obligatoria a reportar para un segmento 3 no se disponga en el sistema que actualmente se está migrando. Entonces, es importante en este punto definir con la documentación del caso y los respaldos necesarios qué procesos o qué información se va a llenar y la manera de cómo se va a generar esta información en el caso de que el origen no se disponga. La etapa 3 es la creación del test Data Storage. En las diapositivas anteriores había mencionado que uno de los requisitos para FMF es contar con un ambiente de desarrollo. En la fase 3 se hace uso de ese ambiente de desarrollo. Aquí se carga todos los procesos, sean a través de la base de datos o a través de algún interfaz gráfico, las aplicaciones necesarias para ejecutar de manera automática la migración con los insumos que nos llegaron de la etapa 1. En la etapa número 4 tenemos ya la validación de parte del personal operativo de la institución de todo lo que se ha desarrollado en la etapa 3. La etapa 3 lógicamente tendrá su propio ambiente de desarrollo, pero solamente limitado al grupo de desarrolladores, sea del grupo de desarrolladores de la aplicación o de la migración. Pero en esta fase 4 se pone mucho más de énfasis ya al uso final de los usuarios. Entonces aquí empieza la interacción entre la revisión de los usuarios y los posibles errores que se puedan presentar. Entonces se aplica la revisión y documentación de cada uno de los eventos que se logren presentar. Si la etapa 4 es exitosa, se ponen los cronogramas especificados una etapa número 5 donde se hace una migración total de la información. Normalmente, y se sugiere en el FMF, la etapa 3 y 4 debe hacerse por módulos.
se segmenta por módulos de cada uno del negocio de la aplicación destino, pero en la etapa número 5 se hace una aplicación masiva del proceso de migración. De esta manera se hace una nueva validación o pruebas de integración, como se lo llama técnicamente, para evaluar el rendimiento del sistema con sus respectivos satélites. Esta aplicación del ambiente de preproducción se lo hace y se le considera como paralelo. ¿Qué significa paralelo? Que tanto el sistema operativo vigente, el legacy, y el sistema a migrar en este ambiente de preproducción trabajan bajo las mismas condiciones desde el inicio del día. De manera que durante todo el transcurso del día o los días que se consideren necesarios, se hace la operación en ambos sistemas. Esto sirve para validar que la información es consistente tanto financiero como contablemente y va a mantenerse de acuerdo a cómo se ha venido llevando en tiempos anteriores en su sistema legado. Entonces, es otra de las consideraciones que se toma en cuenta para dar el salto al último paso, que sería el número 6, en donde se libera a producción todo el proceso. No está por demás recalcar que en cada cambio de etapa o cambio de fase siempre hay documentación que respalde lo que se ha hecho en esa etapa y los resultados ejecutados en las mismas. De esta manera, para procesos auditores que siempre van a estar presentes en este tipo de procesos, al menos a nivel de entidades financieras, se tiene el respaldo y el sustento de que todo el proceso fue transparente y la información original se conserva incluso después de la migración. Es importante mantener eso para que ambas partes, tanto el cliente como el proveedor y también la entidad regulatoria en este caso, tengan una conciencia de que el proceso se lo hizo de manera transparente, sin afectar la calidad de la información y sin exponer información de riesgo que podría desencadenar en cualquier otro tipo de problemas sociales en un futuro. No olvidarse que cuando se finalice el proceso es importante certificar y dar por finalizado el proceso de migración con la documentación respectiva y dar el monitoreo del caso por un determinado tiempo según como se haya llegado a los acuerdos en etapa 1 para darle seguimiento a futuros inconsistencias mínimas que pueden presentarse hasta el envío mensual de las estructuras a las entidades de control. Los resultados del proceso se evaluaron de dos formas. Por un lado está la encuesta a los usuarios finales y también la validación o el conteo de intentos a la carga de información a las entidades financieras. Por un lado tenemos la aceptación de los usuarios, donde se hizo unas pequeñas encuestas, donde se determinó varios aspectos en una encuesta, por ejemplo, que no sabían que había metodologías para la migración, que se pueden sujetar a un proceso ya estandarizado para hacerlo. Y por otro lado, también se mencionó que la carga operativa para ellos fue muy alta, así que por ese lado la aceptación no fue tan favorable para el FMF, pero los resultados finales hablan bien de ese proceso. La eficiencia es una de la carga de los reportes, es una demostración de eso. En sistemas o metodologías de migración anteriores nos habían comentado antes que no se había logrado que en 4 intentos se pueda subir toda la información requerida por las entidades de control. En cuanto a las conclusiones, tenemos que los objetivos sí fueron alcanzados, los 3 objetivos se alcanzaron exitosamente, con una observación. Como les había comentado, si bien los objetivos se cumplieron, el personal operativo al segmento 3 recién ascendido realmente está escaso todavía para llevar un FMF con la debida documentación del caso. Entonces, uno de los problemas más importantes y marcados fue la demanda del tiempo del personal operativo, ya que tenía que dividirse en su trabajo normal, rutinario, y adicional aumentar o delegar parte de ese tiempo al proceso de la revisión de migración. Entonces, esto fue algo complicado para ellos y derivado de esto se sugiere como discusión que se aplique este mecanismo a una cooperativa de un segmento más alto, que puede ser más fácil ahí, y a otro tipo de negocio donde también la información sea crítica. Finalmente, les muestro la información de contacto.
que tenemos acá. Y ante cualquier duda estamos a su disposición. Gracias por la atención.